inicial? ¿Se puede ver? Sí, perfecto. Sí. Bueno, lo que vamos a ver ahora es la parte netamente práctica, cómo se procede. Conceptualmente se aplica el mismo concepto de seguridad que hemos visto al comienzo del ciclo, donde lo que definíamos es que la resistencia de diseño del elemento tenía que ser mayor o igual que la resistencia requerida. Y la resistencia de diseño la definíamos como una resistencia nominal multiplicada por un coeficiente de reducción de resistencia. Eso ya lo han visto en flexión, y acá se aplica lo mismo, pero en corte. Donde aparecía momento, aparece la letra B corte, que indica el corte. Entonces estamos diciendo que el corte requerido tiene que ser menor o igual que la letra phi por un corte nominal, donde la letra phi es 0,75 y ese valor también fue definido al comienzo cuando se dio seguridad estructural. Si tienen a mano y buscan los apuntes del tema de seguridad, van a ver que al final había una tablita donde se definían los coeficientes de reducción de resistencia, y ahí se establecía que para corte el phi valía 0,75. En cuanto al corte requerido, es el diagrama de corte que trazamos para cualquier estructura, pero ¿con qué condición? ¿Cómo se obtendrá un corte requerido? Al igual que el momento requerido. Mayorando el corte. Mayorando las cargas. Con cargas mayoradas. O sea, ustedes ya saben calcular cualquier diagrama de corte. La única condición es que mayoren las cargas y van a obtener entonces el corte requerido. Y como el phi ya queda definido en 0,75, quiere decir que el corte nominal, que es la resistencia interna al corte que tiene el elemento, queda definida a través de ese diagrama de corte dividido en 0,75. Entonces, en las clases anteriores hemos visto que la resistencia interna del elemento estructural depende de los dos elementos que la componen, que son acero y hormigón. O sea que B sub n se lo puede escribir como B sub c más B sub s. ¿Se acuerdan eso? Eso lo hemos visto en una de las diapositivas que hemos visto en la clase pasada, que llegábamos a esa conclusión. Es decir, que parte del corte lo absorbía el hormigón y la otra parte la tenemos que absorber con una armadura. Hemos visto también el tema de apoyos directos e indirectos, y es acá donde, sobre estos diagramas, que hay que aplicar entonces la reducción del diagrama de corte para apoyo directo o indirecto. Bueno, hemos visto cuál es el valor de la contribución del hormigón, y el valor que establece el reglamento SIGSOC 205 nos brinda dos tipos de expresiones para evaluar ese valor de B sub C. Una es simplificada y otra es general. La diferencia estriba en que las primeras dependen solamente de la geometría de la sección y de la resistencia del hormigón, mientras que la última permite tener en cuenta también la influencia de otras variables, como por ejemplo la cuantía y los valores de flexión y de corte en el punto S. Las expresiones que hemos visto están limitadas por el reglamento para un valor de raíz de F'C igual a 8,3 megapascal. Esta expresión, si pasamos la raíz al otro miembro, equivale a decir que entonces estas expresiones valen para una tensión del hormigón tipo 69, prácticamente un H70, lo cual no es usado en el promedio. Y las expresiones que nos daban la resistencia simplificada del hormigón quedaban expuestas en esta primera expresión, que es un sexto de la raíz de F'C, B por D, B el ancho de la sección y D la altura útil. Esa la hemos visto en la clase pasada en su forma simplificada y en su forma más general, que tenía entonces dos términos. Estaba escrita de otra forma, esto estaba dentro de los términos, pero eran dos términos, uno prácticamente idéntico al anterior, más este otro término que tenía en cuenta la cuantía, el corte y el momento. Nosotros en general vamos a utilizar la simplificada en todos los problemas que desarrollemos, así que si quieren ahí, si tienen un resaltador, algún marcador, elíjanla a la simplificada como la expresión que van a utilizar en los prácticos. La general le queda por si algún momento la llegaran a necesitar, quieren tener alguna precisión mayor. Ingeniero. ¿Qué? ¿Ahí interviene BW en el caso de que sea viga placa? En el caso, se pone BW porque en general hace referencia a las vigas placas. ¿Se acuerdan que cuando hablamos en la clase pasada dijimos
que el problema de corte se hace mucho más visible en la viga placa porque tiene un alma esbelta. Tan es así que para los ensayos utilizamos una viga placa para poder visualizarlo en ensayo. ¿De acuerdo? En caso de que no sea una viga placa, sino que sea una sección rectangular, entonces en lugar de BW tendrán que poner B directamente. ¿Está claro, Anabel? Sí, gracias. Bien. Bien. Además, hemos visto dos expresiones que correspondían a la situación de que existiera una carga axial, tanto de compresión o de tracción. Las expresiones que las dije el reglamento son las que están puestas ahora acá, que son muy parecidas a las anteriores, con pequeñas modificaciones en la forma de escritura. Pero básicamente son las mismas expresiones, y ahí yo les decía que el esfuerzo normal entra con el signo cambiado, o sea, si es negativo entra positivo, entra negativo. ¿Las recuerdan estas expresiones? ¿Quieren preguntar algo? Estas expresiones lo que hacían, en el caso del esfuerzo de compresión, aumentar la resistencia al corte de la viga, y en el caso del esfuerzo de tracción, disminuirla a tal punto que el reglamento permite que no se la tenga en cuenta a la resistencia al corte del hormigón, cuando es que está sufriendo un esfuerzo axial de tracción. Finalmente, entonces, podemos, una vez calculada la resistencia del hormigón, tenemos que calcular cuál es la fuerza que tienen que absorber, el esfuerzo de corte que tiene que absorber la armadura. Como hemos definido que el corte nominal era igual a B sub S más B sub C, entonces de ahí podemos despejar B sub S y escribir entonces esta ecuación: B sub S es igual al corte nominal, que ya lo conocemos, menos B sub C, que ya lo conocemos también. Entonces, se puede determinar cuánto vale el corte que tenemos que absorber con armadura. El corte que vamos a absorber con armadura puede ser absorbido con estribos únicamente, el reglamento nos permite usar solamente estribos, o estribos y barras dobladas. No se puede usar nada más que barra doblada. ¿Está bien o no? ¿Están preguntando algo? Bueno, en el caso de usar estribos verticales, la expresión que nos permite calcular el corte que absorben los estribos verticales es esta que está acá marcada. Si quieren, ustedes la pueden remarcar en su apunte. La hemos visto también en la clase anterior. Es la que a partir de proponer el reticulado que hacían Ritter y Moore, y después de hacer un reticulado general con ángulos θ de vidas de compresión y ángulos alfa de vidas de tracción, llegábamos al caso a particularizar esa expresión, ¿se acuerdan? Para θ iguales a ¿cuánto? ¿Quién recuerda? θ, ángulo de inclinación de las vidas de compresión. ¿De 30 no era? ¿A cuánto? ¿No era entre 30 y 60? Ese es el valor que se observa en los ensayos, que varía entre 30 y 60, pero nosotros lo particularizamos para un valor. ¿Cuánto era? 90, porque era vertical. No. Para 45 grados. 45 grados. Entre 30 y 60 el valor medio es 45, para ese valor es el que elige el reglamento para particularizar como ángulo de inclinación de las bielas de compresión. Y las bielas de tracción, nosotros las particularizábamos para 45 y 90, pero decíamos que 90 es el ángulo que se usa normalmente. Entonces, para estribos verticales, o sea, 90 grados, la expresión que se utiliza es la que estamos viendo ahí. ¿Está claro? Lo pueden, si necesitan, me dicen y lo buscamos en lo que hemos visto en la clase pasada. O si nos queda tiempo, después lo hacemos. Pero lo tienen que tener ustedes en el mismo apunte, por eso es un solo apunte donde tienen todo. En el caso de que optemos para usar barras dobladas, entonces hemos dicho que el corte que absorbe una barra doblada es igual a la sección de la barra doblada A sub B, multiplicada por FI, que es la tensión de fluencia del acero de la barra doblada, multiplicada por el seno de alfa, que es el ángulo de inclinación de la barra doblada. ¿En qué ángulo se doblan normalmente las barras dobladas? 45 también. 45. 35 grados, perfecto.
y la barra doblada, ¿de dónde viene? De la armadura Armadura de longitudinal. tracción. Perfecto, es la armadura longitudinal o armadura de tracción que hemos calculado para absorber los esfuerzos de flexión. Que son máximos 5 barras del 12, 5 barras del 12 o 5 barras del 16, y de pronto no hace falta que llegue toda esa armadura al apoyo. Entonces, de esas barras mínimo tendrán que llegar 2 barras, una en cada esquina del estribo. Pero las otras 3 no hace falta que lleguen y entonces las podemos o cortar o doblar. Si las doblamos, vamos entonces a poder utilizar esa barra para absorber corte. Pero, ¿qué parte de la barra absorbe corte? La barra, no sé si se ve el mouse, es una barra que viene acá del tramo, llega a este punto donde la voy a doblar, la doblo y sigue para arriba. Entonces presenta 3 tramos, uno horizontal abajo, hacia el tramo de la viga, otro inclinado y otro horizontal arriba de la viga. 3 tramos. ¿Cuál de esos me sirve para absorber corte? El segundo tramo. Del medio. A ver. O sea, la fisura, ¿verdad? Bien, me gusta la definición esa de Santiago. El que cose la fisura. Y el único que sirve para coser fisura es el inclinado. Ni el horizontal arriba ni el horizontal abajo cosen fisura, sino solo el inclinado. Entonces, solo esta parte de la barra doblada es la que nos sirve para absorber corte largo de la diagonal, sino que solamente los 3/4 centrales. O sea, de toda esta longitud tomamos los 3/4 centrales de esta longitud. Las fisuras que pasen por ahí son las que serán reconocidas como fisuras cosidas por la barra doblada. Entonces, el reglamento propone este esquema. Fíjense en acá, tengo una viga y tengo una columna. La fisura que voy a tener por corte en la viga, la más extrema hacia la izquierda, es la fisura que arranca acá justamente en la esquina del encuentro de viga y columna. Esa fisura se estima que va a tener un ángulo de 45 grados y se va a prolongar hacia arriba hasta una altura máxima de un valor D, altura útil. Si está a 45 grados, quiere decir que la proyección horizontal de esa fisura es D también. Por eso acá la dibujamos arriba, D. ¿No? Para el máximo aprovechamiento de la barra, yo puedo poner una barra doblada que la atraviese la fisura ahí o más allá también. O más allá. Pero para que me cosa hacia la derecha, yo estoy dibujando esta última fisura, entonces tengo que correrla a tal punto que esta pase dentro de los 3/4 centrales y esta también pase dentro de los 3/4 centrales. ¿Se entiende o repetimos? 3/4 centrales. De modo tal, entonces, que la distancia a la que tengo que doblar la barra es a esta distancia que vamos a llamar D45. Donde D45 es la distancia D, que es la longitud de la fisura, más los 3/4 centrales de la barra. Si la altura de la barra es D menos D', acá está acotada, D menos D', acá tengo acotado los 3/4 centrales, o sea, 0,75 de D menos D'. Como está a 45, esa se descompone, se proyecta en la horizontal, y entonces la distancia de D45 es igual a D más 0,75 de D menos D'. Ese es el punto que tengo que doblar la barra. De modo tal que esta última fisura, fíjense hasta dónde llega, esta distancia medida del filo de la columna, este es el filo de la columna, hasta el punto S, es una distancia total de D45 más 0,75 de D menos D'. Se vuelve a sumar los 3/4 de la barra que se van a poder poner. Entonces, eso me está permitiendo ver cuál es la zona, toda la longitud de la zona que estoy absorbiendo con el corte de la barra doblada. ¿Se entendió? Lo vamos a ver de nuevo en el ejemplo, y quizás ahí pueda quedar un poco más claro.
De todos modos, si no quedó claro, lo repetimos. El reglamento también establece una limitación para el corte que vamos a absorber con el estribo. El valor, no podemos llegar a cualquier valor, sino que hay un valor máximo, y lo establece en función de la armadura de corte. Nos dice la expresión que la armadura de corte máxima será de 2/3 de la raíz de F'C B por D. De modo tal que si yo supero esa expresión, corro el riesgo de la rotura de tipo 4 que hemos visto en la clase pasada. ¿Alguien me puede recordar cuál era la fisura de tipo 4? ¿Y dónde se daba? Ahí tienen a mano los apuntes, peguen una ojeada para atrás, corran páginas a ver si la encuentran. Es cuando se producía el reventón en el medio. Perfecto, perfecto. Ese reventón implicaba la rotura de la biela de compresión, ¿se acuerdan? Por eso era en el medio, no arrancaba abajo, sino que la biela de compresión se rompía igual que la probeta, decíamos, que la probeta que está comprimida, se rompe desde el medio hacia afuera. Bueno, para evitar que vaya a fallar esa biela de compresión, la última, la más solicitada, entonces se establece que el corte que absorbemos con armadura no debe ser mayor o igual que 2/3 de la raíz de F'C por B por D. Si es que nuestro corte a absorber con armadura fuese mayor que ese valor, entonces debemos redimensionar la sección. ¿Está claro? Entonces va a ser lo primero que vamos a verificar, porque si no cumplimos con esa condición, tenemos que proponer otra sección para nuestra viga. Hay que redimensionarla. También nos establece un valor de estribado mínimo. La armadura de corte mínima que se va a poner la establece con esta expresión. A sub B sobre S, o sea, el área de estribo dividida en la separación, tiene que ser mayor o igual que 1/16 de la raíz de F'C por B por D. Si se dan cuenta, casi todo está en función de la misma ecuación, donde cambia exclusivamente un coeficiente inicial. La resistencia del hormigón B sub C es un sexto de todo lo que sigue. La resistencia máxima del acero es 2/3 de todo lo que sigue. Esta expresión es 1/16 y siempre el mismo término, raíz de F'C por B por D. Se va repitiendo eso igual. Bueno, y a su vez tiene que cumplir con esta otra condición, que es dimensional, 0,3 B sobre una tensión, el ancho sobre la tensión. Entonces, como acá aparece F'C, si se la particulariza para ver cuál es mayor, la expresión del reglamento es esta, pero nosotros la podemos particularizar y entonces podemos ver que si el hormigón es menor que 30 megapascales, usamos directamente esta expresión, o sea, la que está acá. Esa va a ser la que manda, pero si el hormigón es de menos de 30 megapascales, usamos solo este término, que lo pongo acá. No hace falta ver las dos, sino depende del tipo de hormigón, cuál es la que vamos a usar. Entonces se establece acá la cantidad de estribo mínimo, área sobre separación, que vamos a colocar. Con esa expresión se puede calcular el corte mínimo que tenemos que absorber con estribos. Basta reemplazar esa expresión dentro de la expresión de corte que se dedujo en la clase pasada, para entonces conocer cuánto vale el corte mínimo que tengo que absorber con estribos. También establece una separación máxima el reglamento de estribos. ¿Se acuerda que nosotros planteamos una fisura? Para ver cuál era la armadura, planteamos una fisura, calculamos la cantidad de barras que pasaban por esa fisura. Si no pasase ninguna barra por esa fisura, entonces toda esa ecuación sería mentirosa, no serviría para nada, porque parte de calcular un número de barras que pasa por la fisura. Quiere decir que la separación es mayor que la fisura. Entonces, para que no se dé esa situación, el reglamento establece una separación máxima de estribos a 90 grados en función de esta expresión. De nuevo,
es B sub C menor o igual que la raíz de un coeficiente que multiplica a la raíz de F'C por B y por D. En este caso el coeficiente es 1/3. Si nuestro B sub S es menor que 1/3 de todo eso, entonces la separación máxima será D sobre 2, o sea, la altura útil sobre 2, o 40 centímetros. Si nuestro corte a absorber por acero es mayor que 1/3 de la raíz de F'C B por D, entonces la separación será la mitad de la anterior, o sea, D sobre 4 y 20 centímetros. Por último, el reglamento establece también que hay elementos estructurales en los cuales podemos no poner armadura de corte. Y esto es válido para losas y zapatas. Ya cuando veamos el tema de losas, ahí lo vamos a utilizar para ver qué armadura poner. Entonces, la expresión que da el reglamento es esta que está acá, que dice que si el corte requerido es menor que phi por B sub C sobre 2, entonces no hace falta poner absolutamente nada de armadura de corte. A mí, en particular, en vez de ver la expresión así, me gusta verla así. Si paso el phi dividiendo el otro término, me queda BU sobre 2, o el corte requerido sobre phi, que es lo mismo que decir B sub n. Y lo que estamos diciendo acá, que el B sub n es menor que B sub C sobre 2. B sub n es menor que... ¿Qué quiere decir esto? B sub n es el corte, la demanda que tengo de corte. Todo el corte que tengo que absorber. Y ese valor es más chico que el doble del corte que absorbe el propio hormigón. O sea, no necesita armadura. ¿Se entiende? El hormigón solo, aún sin armar, tiene una resistencia que es el doble de la demanda. No quiere decir que aumenta la resistencia interna del corte, lo que quiere decir que tiene una demanda tan baja, que ya el mismo hormigón absorbe toda la solicitación. Entonces, en ese caso, el reglamento nos permite decir, bueno, no pongamos armadura de corte. Acá termina la metodología práctica, todos los elementos que son un listado de ecuaciones que vamos a utilizar para diseñar la armadura de corte. Toda esa metodología, que ustedes la terminan aprendiendo para hacerlos prácticos, está totalmente justificada con la clase que hemos visto, hoy es miércoles, el viernes pasado. Así que todo lo pueden referenciar, buscar ahí, leer. Y todas las dudas que surjan, pueden consultar, hacemos una clase para saber de dónde venía esto o lo otro. ¿De acuerdo? Perfecto. Vamos a elegir. Sí, pregunte, Santiago. ¿Preguntabas algo? No, estaba de acuerdo. Ah, perfecto. Bueno, vamos al ejemplo entonces. Fíjense, la propuesta es una viga continua de 2 tramos, tiene aplicada en toda su longitud una carga muerta de 40 kN por metro, los tramos son de 5 metros cada uno. En el tramo de la izquierda tenemos una carga viva de 2 cargas puntuales vivas de 30 kN, y a la derecha tenemos una carga viva uniformemente distribuida de 20 kN. La sección tiene una forma rectangular de 25 por 50 centímetros, el hormigón es un H25, el acero un ADN 420, tiene un recubrimiento de 4 centímetros, y el ancho de apoyos, acá hay un dato que empieza a aparecer en los problemas que hagamos de corte, que es el ancho de apoyo. El ancho de apoyo es de 30 centímetros. Entonces, esto que nosotros acostumbramos a indicar con un triangulito, que la viga se apoya en un punto, sabemos que no es así, sino que se apoya en un elemento que tiene un determinado ancho, ya sea una columna, un muro, un tabique, ese elemento tiene un determinado ancho y entonces se establece acá que es de 30 centímetros. Se nos pide entonces absorber los esfuerzos de corte. En una primera instancia, solo con estribos escalonados, y en una segunda instancia, con estribos y barras dobladas. ¿Claro el planteo? ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es calcular los diagramas de corte, de esfuerzo de corte. ¿Para qué combinaciones? Para las 2 combinaciones que conocemos nosotros y que venimos usando, que eran 1,4 de la carga muerta y 1,2 de la carga muerta más 1,6 de la carga viva.
Ya los tienen acá esos dos esquemas. Ahí arriba les indica, acá le está indicando la combinación a la que corresponde. El primer esquema lo llamo BU1, corte requerido, corte requerido 1, porque corresponde a la primera combinación, 1,4 de D. Y las unidades en que están puestos es en kilonewton. Entonces se ve que al ser solo de la carga muerta, que es uniforme, entonces el diagrama, el corte es simétrico. ¿Ah? No aparece la acción de las cargas puntuales, no aparecen los saltos. En el corte BU2, corte requerido para la segunda combinación, la combinación es 1,2 de D más 1,6 de L, también está en kilonewton, y en este sí ya no es simétrico y se observa el salto correspondiente a las cargas puntuales. Cargas vivas puntuales. Ingeniero, ¿Sí? esas cargas puntuales pertenecían a la carga de servicio, ¿verdad? Claro. Las cargas puntuales esas son cargas vivas. ¿Ah? Si quieren ustedes agréguenle a la letra P, voy a repaginar, acá en el dato, P, agréguenle un subíndice L. ¿Ah? L, que les va a estar diciendo a ustedes, es una carga viva. Me quedan 10 minutos, y se corta, nos reunimos unos segundos más porque es corto el problema, así que lo terminamos de ver. Bueno, hecho estos dos diagramas, lo que tengo que hacer es el diagrama envolvente para conocer entonces cuál es la solicitación envolvente. Acá tienen entonces ya el diagrama envolvente de corte requerido. B sub U ya no tiene otro subíndice 1, 2, porque este es el envolvente, también está en kilonewton, y lo llamo corregido por tipo de apoyo porque voy a hacer la corrección que hemos visto en la clase pasada para tener en cuenta el ancho de apoyo, ancho y tipo de apoyo. Si el apoyo es directo, ¿alguien se acuerda cómo había que corregir? Busquen ahí en el apunte, lo tienen a mano, busquen apoyo directo, es lo último que hemos visto en la clase anterior. Era la mitad del ancho del apoyo más D. Correcto. Entonces yo lo he hecho de dos formas acá. Podemos tomar, acá lo he puesto, la mitad del ancho del apoyo más D. ¿Ah? Si se fijan, el ancho de apoyo, anoten por ahí, era 30, ¿se acuerdan? Está en los datos iniciales. O sea, la mitad, C sobre 2, es 15. 15. 15 más. ¿Cuánto es D? ¿Cuánto es D? 46. 46. Más 15. 61. 61. Bueno, acá lo tienen acotado de esa forma, fíjense, en el apoyo C, no me aparece el punto, acá está, en el apoyo C está acotado desde el centro del apoyo hacia la izquierda 61 centímetros. Acá también lo he dibujado desde el centro del apoyo hacia la izquierda 61 centímetros. Acá abajo he puesto 46 centímetros porque lo estoy tomando del filo. ¿Cuál es la manera correcta? Cualquiera de las dos. ¿Ah? Cualquiera de las dos. O toman desde el eje de apoyo el valor C sobre 2 más D, o toman del filo del apoyo D, el valor D. Cualquiera es lo mismo. ¿Ah? Ya al tomar del filo del apoyo ya estoy descontando la longitud esta de 15 centímetros. Bueno, marcada esa distancia, entonces subo por la línea de trazo, hasta intersectar el diagrama de corte. Y ahí, entonces, trazo una línea horizontal. Lo mismo hago acá. Una vez marcada la distancia de 61 centímetros, voy por la línea de trazo hasta intersectar el diagrama de corte y trazo una línea horizontal. Lo mismo hago acá. Marco la distancia de, subo con la línea de trazo hasta intersectar el diagrama de corte y trazo la horizontal. Hago esto en cada salto que tengo del diagrama de corte. Entonces, acá está dibujado abajo el mismo diagrama corregido, ya finalmente corregido. Han desaparecido las aristas, han quedado estos extremos planos que indican la reducción que se hace del diagrama de corte, en este caso por apoyo directo. ¿Se entendió?
Ingeniero, Se lo puede hacer gráficamente, como lo acabo de mostrar, o se lo puede hacer analíticamente, descontando la carga que actúa en esa longitud de 61 centímetros. ¿Sí, Santiago? ¿no es mucho 4 centímetros de recubrimiento? No, acordate que no es recubrimiento. En realidad, la altura H menos la altura útil lo que me da es la distancia del centro de gravedad de la armadura hasta el borde traccionado. ¿Ah? Ahí está incluida, si es que es una sola fila de barras, está incluida la mitad de la barra, el diámetro de la barra. Si es de 2 centímetros, ahí va 1 centímetro más. Si tenemos un estribo de 8, van 18 milímetros y te está quedando 2 centímetros y medio efectivo de recubrimiento. Perfecto. ¿Entiendes? Eso Sí, 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 es gracias. que tenga una sola fila. Podría ser que tenga 2 filas de armadura y el centro de gravedad esté más arriba. ¿Está claro, Santiago? Así que es un Sí, sí. valor que lo único que nos sirve ahora como referencia, no es real. Bueno, ya tengo el diagrama de corte corregido. Y lo que necesito yo ahora es el diagrama de corte nominal. ¿Qué tengo que hacer para pasar al corte nominal? Lo divide en El 0,9. factor de reducción, 0,75. ¿Qué forma tendrá el diagrama de corte nominal? La misma, pero más grande, ¿o no? La misma, exactamente. Bueno, acá en esta diapo, ustedes lo tienen a continuación. Bueno, arriba tienen la expresión. El corte nominal es el corte requerido dividido en phi. Phi vale 0,75, es una constante, por lo tanto, el diagrama, la relación entre el diagrama de corte corregido y el de esfuerzo normal corregido es nada más que una constante, un coeficiente 0,75. Por lo tanto, la forma es la misma. ¿Ah? La forma es la misma y los valores, como dijo alguien por ahí, son más altos porque dividen un número valor menor que 1. Yo he dibujado 2 diagramas, pero por razones didácticas, para que lo vean ustedes un poco más limpio. Pero podrían usar el mismo diagrama solamente con cambiar la escala. Si han dibujado el diagrama de corte requerido en una escala, entonces cambian la escala para el corte nominal y el mismo diagrama puede representarle también los cortes nominales. ¿Se entiende? Yo dibujo varios diagramas nada más que a fines didácticos, pero pueden hacerlo con muchos menos. Bueno, ya tengo el corte nominal, que es la demanda interna que tengo yo para absorber el corte del acero. ¿Quién responde absorbiendo internamente el corte? En mi viga, internamente. ¿Quién absorbe el corte? El hormigón y la armadura. Perfecto. Entonces, podemos escribir una ecuación. Yo no la puse acá, pónganla ustedes acá arriba, o si la tienen no me acuerdo en el apunte. B sub n igual a B sub C, acá la tengo. B sub n igual a B sub C más B sub S. ¿Ah? Márquenla, B sub n igual a B sub C más B sub S. De modo tal que quiere decir que B sub S, esa la pueden escribir acá en un costado, o hacen un corchete aquí. B sub S va a ser igual a B sub n menos B sub C. Lo despejo de ahí. B sub S igual a B sub n menos B sub C. Lo que tienen dibujado acá, este diagrama, es el mismo diagrama anterior, pero acá lo que voy a marcar es B sub C, lo que absorbe el hormigón. Fíjense, ya la hemos visto la expresión simplificada, la acabamos de ver recién. Hemos dicho B sub C, lo que absorbe el hormigón, lo vamos a calcular como un sexto de la raíz de B' B por D, donde sabemos que esta es una expresión simplificada. El hormigón absorbe un poco más de corte, pero yo me voy a quedar con esto. Esta es la que vamos a usar. Bueno, el tipo de hormigón es un 25 megapascal, el ancho es de 0,25 y la altura útil 0,46, unidades en metro y megapascal. De modo tal que el corte B sub C es 0,0958 meganewton. Escrito en kilonewton serían 95,8 kilonewton. Si vengo y dibujo en el diagrama de corte nominal, entonces yo tenía un diagrama de corte, digo, bueno, acá el corte, este es el corte que absorbe, el que está pintado es el corte que absorbe el hormigón, este que está acá. Acá también está marcado, 95,8, fíjense, todos los que están en la altura pintada, dice 95,8 que es el valor que absorbe el hormigón. Ese es B sub C. Quiere decir que lo que no está pintado va a ser B sub S. ¿No?
Esta altura no pintada es B sub S, es el corte que tengo que absorber con armadura. ¿Se entiende? Eso lo planteo por medio de las ecuaciones, que es tomar el valor de B sub n que tengo acá, el B sub n, menos, a ver, vuelvo atrás, B sub n en el punto A era 120,5. Entonces, 120,5 menos 95,8 me da 24,7. Eso lo tengo escrito acá arriba también como ecuación. ¿Ah? Ustedes la tienen bien, yo las tengo mal acá las ecuaciones porque tengo que corregirlas porque cambié el enunciado, cambié algunos datos y no cambié en el PowerPoint. Entonces ustedes, fíjense, las tienen bien a los valores. ¿Eh? Bueno, les cambié para el apunte y no cambié en el PowerPoint, estoy viendo recién. En definitiva, lo puedo hacer analítico, lo puedo hacer gráfico, ahora ya conozco también cuánto, ya he calculado cuánto es el corte que absorbe el hormigón y ya sé cuánto es el corte que tengo que absorber yo con acero. De estos valores a absorber con acero, ¿cuál es el más grande?